Hola, buenos días. Voy a hacer un análisis de mercado muy global porque hace muchísimo que no cuelgo ningún vídeo de la visión técnica de los distintos activos, así que hoy voy a hacer un repaso a prácticamente el mercado completo. Bueno, la situación en general en la bolsa americana es de extrema fortaleza. Seguimos viendo movimientos al alza sistemáticos, sobre todo el último gran tirón que viene funcionando en las últimas 2-3 semanas. Dio lugar a la ruptura de una resistencia importante en 2064. Eso ha permitido extendernos hacia la parte alta que une los máximos consecutivos. No hay síntomas de debilidad de ningún tipo todavía. Lo único que ocurre es que el nivel alcanzado o la zona en la que nos estamos moviendo coincide con la proyección de todos los máximos que se vienen realizando desde 2009, y eso pone cierto techo a posibles extensiones, de manera que ver el mercado por encima de 2140 a priori parece muy difícil. Esta situación que comento en el SP500 es muy similar en el Dow Jones, y solamente en índices como el Nasdaq hemos visto movimientos mucho más extensos, pero a su vez, como podéis apreciar, ya también nos estamos enfrentando a la gran directriz alcista que une todos los máximos desde que comenzó el estímulo en 2009. Esto hace poco probable que veamos extensiones adicionales, máxime si lo que tenemos en cuenta es que uno de los grandes catalizadores alcistas dentro de lo que es el bloque tecnológico es Apple, que lleva una subida desde la zona cercana a 100, en torno a 105 hasta 133. Hemos visto una subida de un veintitantos por ciento consecutiva en muy poco tiempo, y eso nos ha puesto de nuevo en un nivel complicado de romper, que es la directriz que mueve todo el proceso ascendente desde los mínimos de mediados o principios de 2013. Por tanto, sin haber ningún tipo de sintomatología negativa, sí parece que quedan bastante limitados los recorridos al alza. Y por otro lado, lo que sí se está viendo es que la volatilidad, el VIX cotizado, se mantiene a niveles claramente por encima de los mínimos que se alcanzaron a mediados del año pasado, pese a que la bolsa americana no hace más que construir nuevos máximos históricos. Esto es lo que yo denomino una divergencia en la prima de riesgo, que suele ser un catalizador no para timing, pero sí para el medio plazo, que pueda generar correcciones intensas a la baja. En la medida en que esto se mantenga por encima de la zona 14,5 y muy especialmente de la zona de 13, 12, 80, sigue mostrando esas divergencias que a la larga debieran surtir el efecto de producir correcciones en la bolsa americana. El índice más global que hay del índice de Nueva York compuesto de la bolsa americana, a su vez está atacando un nivel importantísimo. Daos cuenta que desde mayo, junio del año pasado no se hacen nuevos máximos. Esto podría desencadenar una estructura de vuelta al alza, pero dada la extensión que estamos viendo en los índices principales, pues lo más probable es que a corto plazo nos tomemos un pequeño respiro y veamos algún tipo de corrección. Esta es la visión de corto plazo, la visión, digamos, de los gráficos diarios, y hay una grandísima diferencia entre la percepción de riesgo cuando miramos el entorno en gráficos diarios a cuando migramos a un análisis de gráficos mensuales. ¿Por qué? Pues porque básicamente el conjunto de señales que se están aglutinando en torno al SP500, el Dow Jones, y ya veremos que de otro tipo, pero también en Europa, asemejan o recuerdan mucho a las que se produjeron antes de entrar en fases de corrección o de caídas muy intensas. Me refiero a que la estructura en la que está sumida Estados Unidos es una estructura en cuña que se ha resuelto a la baja. Hay múltiples divergencias mensuales, tanto en RSI como en estocástico, y conatos de corte descendente en MACD desde niveles muy sobrecomprados. Se han roto directrices alcistas en los indicadores, y todo ese tipo de patrones son exactamente los mismos que condujeron al mercado americano en 2002 a 2007. La ruptura de la tendencia en RSI, la acumulación de divergencias mensuales, fue el catalizador de una vuelta que luego se convirtió en una gran crisis financiera con la quiebra de algunos bancos anglosajones. El patrón de los indicadores, si lo comparamos con lo que ocurrió entonces, es muy similar, y si nos vamos a la crisis del 2000 al 2002 con el pinchazo de .com, vemos que también había una secuencia de divergencias previa, tanto a nivel de estocástico como de RSI, y cortes en MACD. Esto está presente a día de hoy. Lo que falta evidentemente es el catalizador bajista que dé
por rotas ciertas zonas de soporte muy relevantes. Creo que uno de los principales argumentos para volverse negativo sería la pérdida de la zona 1980, que ahora mismo queda muy lejos, pero evidentemente si empezamos a ver ruptura de esos niveles, es muy probable que veamos primero un ataque a los mínimos de octubre y si no se produce un rebote suficientemente fuerte, tal vez incluso correcciones de mayor dimensión hacia niveles mucho más bajos. Como digo, esto no me vale para hacer timing, pero sí me está dando un recuerdo de que la situación actual probablemente no va a ser sostenible a lo largo del año sin que veamos algún tipo de meses correctivos de gran intensidad. Eso encajaría también lógicamente con las señales que estaba comentando anteriormente desde un punto de vista del VIX o la volatilidad del S&P. En el caso del Eurostoxx 600 estamos viendo que a nivel mensual tenemos una referencia clarísima en torno a 400, que son los máximos alcanzados en el 99-2000 y en 2006-2007. No creo que vayamos a ver extensiones por encima de este punto fácilmente. Y ahora la pregunta es si toda la fase impulsiva que ha nacido con el estímulo de Draghi, con el QE que empezará en marzo, vamos a ser capaces de dejar atrás lo que es el canal y extendernos en un último movimiento fuerte hasta este nivel de resistencia tan grande. Para saber si va a ocurrir o no, lo que habrá que estar es pendiente de ver si se forman finalmente algún tipo de divergencia y ruptura de tendencias. De momento Europa muestra una calidad en la subida mayor que la de Estados Unidos y no es precisamente el área donde esperaría ver que se producen los primeros conatos de vuelta, sino que se vería arrastrado más bien por la debilidad que pueda exhibir en un momento dado la bolsa americana. ¿Hay más niveles a tener en la cabeza? Pues sí, evidentemente tenemos el Eurostoxx 50 que se encuentra llegando a la parte de arriba de una estructura alcista que ha estado funcionando muy bien durante los últimos 2 años. Esto dificulta extensiones adicionales, si bien es cierto que podríamos llegar a niveles de 3.550, 3.580 sin ningún problema. La estructura que se resolvió al alza con la superación de 3.250, 3.233, que es esta estructura que veis aquí de hombro, cabeza, hombro de continuación, ofrece de medio plazo un objetivo mucho más ambicioso por encima de 3.750. Ahora bien, cuando nos ponemos a mirar este mismo gráfico en un timing o espacio temporal mucho más largo, como puede ser un mensual, lo que detectamos automáticamente es que la tendencia estructural que viene de los años 99 y 2000 y que pasa por los máximos en 2007 y 2008 precisamente se encuentra en los niveles prácticamente a que estamos llegando. ¿Qué quiere esto decir? Que hay tanto de largo plazo como de corto plazo una confluencia de resistencias muy importantes en los próximos 50 puntos que dificultarán lógicamente que veamos extensiones adicionales importantes. Por tanto, no detecto señales de debilidad extremas en el lado europeo, ni mucho menos. El gráfico, aquí tenéis el IBEX, por ejemplo, como veis está atacando ahora una resistencia muy importante. Si la rompe, pues daríamos por concluido este proceso de consolidación lateral y cabría la opción de barajar movimientos mucho más agresivos para la segunda parte del año en torno a 12.500. El problema es el nivel al que cotizan los índices, lo rápido que hemos subido y las señales que se están generando, especialmente en Estados Unidos, desde una perspectiva de largo plazo. Por tanto, la visión es constructiva en Europa de forma secular o de largo plazo. A corto plazo se ve bastante limitado el movimiento potencial hacia arriba, y en Estados Unidos, donde no tenemos ningún tipo de señal realmente de vuelta, lo que sí es cierto es que se acumulan muchas señales de divergencia que podrían dar lugar tarde o temprano a movimientos correctivos intensos. Aquí tenéis un ejemplo de la evolución del S&P 500 en negro y en color granate o marrón, cómo se comporta la volatilidad, y como podéis apreciar, cuando el mercado está haciendo máximos y la volatilidad empieza a repuntar y ya no cede, suele ser un anticipo de movimientos de vuelta. Es exactamente lo que está pasando a día de hoy, solo que todavía no vemos el movimiento hacia abajo. De la misma manera que existen divergencias positivas que indican un cambio de dirección a la baja en la renta variable, también las hay en sentido contrario. En el gran crack del 2008, a pesar de que el precio hacía mínimos cada vez más bajos, vimos cómo la volatilidad cedía mucho antes de que el mercado empezase el proceso alcista en el que estamos inmersos.
Y en 2002 podéis apreciar también cómo la caída de precios a la baja no fue acompañada con nuevos repuntes de volatilidad, lo cual era otra divergencia importante a tener en cuenta como síntoma de vuelta. Por tanto, hay riesgos latentes en el medio largo plazo bastante importantes, sobre todo si los comparamos con los movimientos que produjeron ese tipo de comportamientos en la fase del año 2000 y la fase del año 2008. No creo que vayamos a tener un movimiento tan intenso en absoluto, pero evidentemente con un mercado que lleva en un proceso alcista 7 años sin haber corregido nada, donde se ha retirado el QE y actualmente nos encontramos con un riesgo de subida de tipos durante este año, entiendo que va a generar volatilidad y va a ser a la baja. El bloque asiático sigue comportándose muy bien. En general, todos los índices asiáticos están en un proceso de consolidación alcista o habiendo roto determinadas directrices, lo cual es muy positivo. En Japón hemos tenido la salida del rango lateral recientemente y aquí vemos la fase impulsiva en la que se encuentra. Hemos tenido con la bajada de tipos en Australia un comportamiento tremendamente positivo a lo largo de lo que ha sido el mes de enero y febrero. China todavía no ha llegado a un nivel de corrección suficientemente bueno como para que sea apetecible entrar, pero la superación de esta estructura de canal hacia arriba es muy buena y lo que es más importante, la ruptura de los últimos máximos del 2010 ahora mismo actúan de soporte y por tanto creo que cualquier movimiento correctivo, incluso si completase un doble techo, va a servir simplemente para retestear directrices alcistas y será una oportunidad buena para entrar. Hay otros índices, como pasa por ejemplo con Singapur, donde hemos visto ruptura de formaciones triangulares. Puede ser que tengamos pendiente algún tipo de pullback, pero en principio son resultados bastante positivos. Hong Kong consiguió superar una zona muy importante de resistencias, hemos visto apoyos posteriores y está en un proceso de mínimos y máximos claramente ascendentes, y así sucesivamente podríamos pasar por la gran parte de los índices asiáticos. El bloque emergente que realmente está sufriendo más y que no tiene tan buen aspecto es Sudamérica. En este caso lo que detectamos es que hay un deterioro desde el punto de vista de que las tendencias de largo plazo siguen siendo claramente bajistas. Hemos visto de corto plazo un proceso también intenso de máximos y mínimos a la baja. En el caso, por ejemplo, de Perú, cómo se está resolviendo la estructura en cuña a la baja, con lo cual pues pone riesgo a haber un nuevo ataque a la zona de mínimos en torno a 1260-65. Colombia también está perdiendo una zona de apoyo, tiene una tendencia activa muy clara bajista, viene de haber roto unos niveles muy importantes de soporte de tipo estructural. En el caso de Chile hemos tenido una reacción positiva recientemente, pero la estructura bajista sigue intacta, como podéis apreciar, con presión de máximos descendentes. Brasil, que está en un proceso también de recuperación reciente, lo único que está haciendo es atacar la directriz a la baja y parece difícil que vaya a romper aquí, teniendo en cuenta el comportamiento o el deterioro de la divisa del real brasileño. Solamente México, que suele asemejarse un poquito más al comportamiento de la bolsa americana, está ahora empezando a generar algún tipo de ruptura. Lo que ocurre es que no me fío mucho teniendo en cuenta cómo cotiza el peso mexicano, que lo mostraré más adelante. En su conjunto, el grupo emergente está en un proceso marcado en rojo que parece un proceso meramente correctivo contra una tendencia que se rompió anteriormente y parece difícil superar 1000 antes de ver un nuevo ataque, un nuevo proceso de debilidad que nos pueda llevar a la zona 850-910. Por tanto, la situación en el mundo emergente es dispar. Asia lo hace bien, Sudamérica lo hace mal, tenemos Europa con cierta limitación de subida pero sin síntomas de debilidad, y Estados Unidos también muy fuerte pero muy extendido, y ahí sí que tenemos síntomas de debilidad muy claros desde una perspectiva del medio-largo plazo, sobre todo del largo plazo. Cuando uno mira el comportamiento de los bonos, lo que detecta es una presión sistemática a la baja en las rentabilidades de los bonos periféricos. No es nada sorprendente teniendo en cuenta que Draghi va a empezar su proceso de compra durante el mes de marzo en adelante, y aquí vemos pues el comportamiento de Portugal haciendo nuevos mínimos, o en el caso de Italia también haciendo un ataque a mínimos ya con tires de 10 años en torno a 1,48. España había tenido un poquito más de presión al alza momentánea a raíz de los resultados electorales de Grecia y especialmente de la situación tensa que surgió entre las negociaciones de Grecia y el resto de Europa, pero como veis la secuencia de máximos se mantiene intacta a la baja.
Si nos vamos a Grecia, pues probablemente sea una buena manera de ver hasta qué punto el mercado está cómodo con la situación actual, pese al tensionamiento, las negociaciones, y que ha habido que estirar hasta el último momento la situación. No hemos visto rupturas de niveles importantes en el bono griego, se ha quedado básicamente limitado a movimientos hacia la zona 11,5 sin romper 12, y otra vez estamos viendo correcciones que probablemente vuelvan a hacer un retesteo de la zona de 8, 8,5. La situación en el, como decía, la situación del bono alemán es muy parecida al resto de los periféricos, puesto que el parte del programa de compra de bonos de Draghi va a incluir a todos los países europeos, y así vemos como Alemania tiene una rentabilidad increíblemente baja en el bono a 10 años de 0,36 aproximadamente. Por el lado, no obstante, del mercado anglosajón es un poquito distinta la visión. Aquí vemos la reacción fuerte que ha tenido la subida de la rentabilidad del bono 10 años. Eso nos ha llevado de nuevo a buscar la directriz bajista que une todos los máximos en rentabilidades tendentes desde septiembre. Si empezásemos a ver realmente una aceleración hacia abajo en términos de rentabilidad, por tanto la inversa en precio, es decir, una compra de bonos agresiva, podría ser un catalizador tal vez de señal de riesgo en el que el mercado se refugie otra vez en los bonos, y tal vez eso conlleve la venta a corto plazo de algo de la renta variable americana. Pero creo que el nivel al cual debiéramos ver una detención de esta presión alcista en rentabilidades en Estados Unidos, pues ronda a corto plazo la zona entre 2,10 y 2,15, que ya lo hemos alcanzado. Si miramos ahora el comportamiento por el lado de lo que son las divisas a nivel mundial, tal vez lo más importante es el movimiento que se está produciendo en el dólar. El dólar index, como sabéis, es un índice que cruza el dólar contra las principales divisas del mundo. Se encuentra en una fase meramente de consolidación lateral. Desde que comenzó el gran proceso de fortalecimiento del dólar en junio-julio del año pasado, hemos visto una subida brutal. Solamente hemos tenido dos fases correctivas más o menos verticales o en ABC hacia la directriz, y con la aceleración que empezó a producirse en diciembre, ahora mismo nos encontramos lejos de ese punto de apoyo que está aproximadamente entre 92 y 92,5. Este movimiento actual, independientemente de si acaba siendo una especie de ABC grande o no, parece meramente correctivo, lo cual anuncia que probablemente veremos a lo largo de los próximos meses niveles más altos y por tanto fortaleza del dólar. ¿Cómo encaja esto desde una visión estructural? Bueno, pues vemos que desde 2003 hasta aproximadamente 2013 estábamos inmersos en un proceso lateral que algunos podemos dibujar como si fuese un gran hombro cabeza a hombros o como una formación meramente triangular. Se ha resuelto al alza. El objetivo de proyectar esta secuencia o este proceso de consolidación de tantos años da un objetivo en torno a 105. Por tanto, una de las cosas que sigo pensando que son interesantes y que me gustan más es buscar oportunidades de compra de dólar contra distintas divisas, buscando esa continuación de la tendencia con un objetivo todavía lejano. ¿Dónde están las estructuras más obvias? Bueno, pues tenemos formaciones triangulares muy claras entre el dólar canadiense y el dólar americano. Cuando se resuelva esa estructura hacia arriba, debiera generar claramente movimientos impulsivos a favor del dólar americano. Tenemos estructuras similares en Japón, con consolidaciones laterales que ya llevan funcionando 4 o 5 meses y que probablemente veamos cómo se resuelven al alza con extensiones hacia la zona 124,5, 125. En el caso del suizo, con la grandísima volatilidad que se ha generado a raíz de la decisión de la eliminación del suelo del euro suizo en torno a 120, hemos visto primero un colapso por un lado y luego automáticamente un movimiento de rebote. Yo creo que va a costar mucho romper la zona 0,95, 0,96. Tenemos algunas divisas que están muy linkadas o muy unidas al proceso de los commodities, especialmente al crudo, como pasa con la corona noruega, donde yo detecto que esto es una estructura en cuña. Creo que es correctivo y que tarde o temprano veremos superación de las líneas que marcan el rango de fluctuación y habilitará que volvamos a tener movimientos por encima de la zona 7,90. En el caso del euro hay un movimiento que es meramente de consolidación. Aquí no se aprecia bien, pero hay un nivel clarísimo en torno a 1,1265, 1,1270. Es el suelo que hemos tocado en varias ocasiones desde una perspectiva de corto plazo, y la pérdida de este suelo podría generar simple y llanamente un ataque a niveles de 1,11 de nuevo.
Otras divisas como la corona sueca llevan un proceso de deterioro brutal contra el dólar y no se aprecia ningún tipo de estructura de vuelta. A pesar de la aparición de divergencias, no estamos viendo grandes correcciones, con lo cual animan a pensar en continuación del movimiento alcista. Y en el australiano estamos viendo también una consolidación lateral que podría tener lugar a una formación de vuelta tipo doble suelo, pero incluso si diese este tipo de figura un objetivo al alza, no invalidaría la presión bajista de máximos, y lo más que podríamos ver es tal vez un acercamiento a la zona 0,80, 0,80 y medio, para luego retomar el movimiento a la baja a favor del dólar. En el caso del euro, tal vez lo más interesante es que sigue mostrando patrones que no están mal respecto a algunas divisas de commodities. Es decir, el euro, a pesar de lo mal que lo hace contra el dólar realmente, o contra la libra, realmente no está teniendo tan mal comportamiento de forma estructural contra otras divisas. Aquí tenéis, por ejemplo, el euro contra la corona noruega, como hemos tenido un movimiento muy explosivo a lo largo de finales del año pasado y luego una corrección muy intensa en forma de cuña, pero se está estabilizando esta corrección a favor de la corona noruega en torno a los máximos anteriores, y da pie a pensar que con estas divergencias, un soporte tan fuerte y saliendo de una cuña, el movimiento más probable es un nuevo tensionamiento hacia la zona de 9. El euro contra la corona sueca también mantiene una estructura claramente alcista a favor del euro, y podríamos llegar incluso a retestear otra vez la zona 970, 975. Aquí tenemos el comportamiento del euro contra el florín húngaro. Ahí veis cómo nos encontramos justamente en la base de la tendencia y apoyándonos en una zona de soporte estructural. Empiezan a surgir entre los últimos mínimos divergencias alcistas. Como digo, cuando cruzamos el euro con determinadas divisas, lo que nos encontramos es que no lo está haciendo tan mal en absoluto. Y la pregunta entonces es cómo ordenamos la fortaleza de las divisas. Yo creo que actualmente la divisa que mejores estructuras de fondo tiene es el dólar americano, seguido probablemente de la libra, y posteriormente, si tuviese que decantarme por algo, pues creo que me gusta la que más, el euro. ¿Cuáles son las divisas que pintan peor? Bueno, pues las divisas emergentes, que están teniendo un comportamiento realmente malo, y por supuesto las divisas linkadas a commodities, que con un índice que no hace más que bajar, pues tienen mucha dificultad a la hora de fortalecerse. Es sorprendente que las divisas emergentes estén haciendo un comportamiento tan sumamente caótico y a pesar de eso no se traslade al comportamiento malo de las bolsas de manera global. Pues yo creo que sí, evidentemente, cuando uno mira el comportamiento de lo que ha pasado con el real brasileño, ve un proceso intenso de deterioro que nos ha llevado desde prácticamente 2,20 sin parar hasta la zona 2,87. Pese a ello no hemos visto grandes comportamientos bajistas en la bolsa brasileña. En el caso de Colombia, de Chile, que se está produciendo un rebote, en este momento da la sensación de que el mejor movimiento de fortaleza del peso chileno nos podría llevar a testear niveles de 600, 605, y a partir de ahí lo normal es que se vuelva a restaurar la tendencia en contra del peso. Tenemos México atacando máximos históricos contra el dólar, en una situación en la que se han roto resistencias muy importantes y el riesgo es volver a testear los máximos de la crisis del 2008. Sorprende que estemos hablando de llegar a niveles de tanto estrés y sin embargo la bolsa mexicana esté rompiendo resistencias y ahora mismo rebotando en los últimos días. Lo mismo ocurre con casi todos los índices aquí tenéis, por ejemplo, la rupia indonesia, con una tendencia claramente de deterioro, consolidación de una estructura lateral, ruptura del triángulo al alza, por probable continuación todavía más arriba. La lira turca ha hecho un comportamiento malísimo a lo largo de enero y vemos como, aunque se encuentra muy cerca de la parte alta de la estructura, no se detecta ninguna vuelta todavía en ninguna formación que implique un cambio de tendencia. Y estamos teniendo en algunas nuevas divisas pues nuevas señales de debilidad, como pasa con el peso colombiano, que estamos resolviendo la estructura triangular al alza y apunta que podemos llegar a niveles de 2.650. Por tanto, el entorno a nivel de divisas sigue siendo claramente pro dólar, especialmente débiles las emergentes y las unidas a commodities. Uno de los temas que más se han debatido y de los que más se habla recientemente es del comportamiento del crudo. Creo que en el mundo de los commodities merece la pena mencionar el factor de la recuperación que ha tenido el Brent, el contrato del futuro en Europa. Hemos visto un salto desde niveles muy bajos de 45, prácticamente una subida
realmente son 15 puntos de subida sobre una base de 45, es un 30 y tantos por ciento, pero una vez alcanzado ese pico, vemos que nos hemos enfrentado a una directriz bajista importante después de haber hecho una corrección del 38,2-50% de Fibonacci de la última fase impulsiva. Empiezan a surgir algunas señales de debilidad en ruptura de directrices de RSI, en cortes de estocástico, y aunque todavía no se ha producido la pérdida de esta zona en torno a 58.10 que une los máximos previos y los mínimos posteriores, creo que la ruptura de este punto hacia abajo probablemente va a abrir un nuevo proceso impulsivo bajista con un primer objetivo en el retesteo de estos mínimos de aquí, que básicamente son la zona 53 y medio. Esto podría ser un catalizador muy importante de cara a un nuevo rebote del dólar contra la corona noruega o el deterioro del dólar contra Canadá, etcétera. Especialmente importante es el techo alcanzado por el Brent, porque el comportamiento del Brent dista mucho de lo que está pasando con el comportamiento de West Texas. West Texas no está ni muchísimo menos siendo tan fuerte como el Brent, ni siquiera ha alcanzado la directriz, y muestra de ello es que cuando uno compara la situación existente entre el Brent y el West Texas en un gráfico relativo, hemos tenido un movimiento espectacularmente aprovechable hacia la base de una directriz de 25 años de duración que marca la relación entre ambos contratos de petróleo, y vimos que se descompuso en dos fases. Primero, la aparición de divergencias alcistas en estos mínimos que nos trajo hasta el ataque a la zona 1.10, donde se encontraban los últimos máximos de reacción, y la tendencia bajista de una estructura en cuña dentro del gran canal de largo plazo. Una vez se ha roto este proceso de techo, hemos visto una salida vertical, tremendamente vertical a favor del Brent, pero en el momento al que estamos llegando ya marca una resistencia y ya cotizamos por encima de lo que es el punto medio o regresión de toda la estructura de los últimos 25 años. No quiere decir que se tenga que parar aquí, pero el hecho de que el Brent alcance un objetivo o un punto importante de resistencia contra West Texas y además en términos absolutos se esté enfrentando a una directriz bajista, pues limita mucho el potencial de subida, aunque evidentemente siempre quedamos expuestos a posibles recortes de la OPEC que puedan provocar saltos importantes al alza. Si no hay ninguna noticia, lo más normal es que esto se venga para abajo y volvamos a ver cierto proceso de deterioro. ¿Cómo convive esto con el índice de commodities? Bueno, pues lógicamente nos encontramos con un mercado de commodities que ha respirado mientras el dólar se encontraba en una fase de consolidación, pero ya se está resolviendo esta bandera a la baja, lo cual mete mucha presión otra vez a buscar nuevos mínimos. Puede ser que todavía quede algún impulso pendiente y que lleguemos a la zona 4.50, pero en principio este nivel parece muy buen nivel de venta teniendo en cuenta la tendencia estructural y la falta de figuras de acumulación, y también la falta absoluta de señales de divergencia a nivel de osciladores. Por mirar algún commodity más, es interesante lo que está pasando con el oro. Básicamente es la inversa de lo que estamos viendo en los activos de riesgo, y desde ese punto de vista, pese a que había una formación de vuelta que mucha gente identificó como un hombro cabeza hombros invertido, que es este hombro cabeza y hombro, vemos que le está costando muchísimo encontrar un suelo desde el cual tirar. Yo creo que esto es por la continuidad de la subida de la bolsa. Si en algún momento detectásemos rupturas en las directrices bajistas de la volatilidad o VIX, salidas hacia arriba por encima de 1220 del oro, aceleraciones en los precios de los commodities a la baja, especialmente el crudo, y rechazo de la parte de arriba de la renta fija de 10 años americano en términos de rentabilidad, probablemente son señales muy válidas para pensar que viene un proceso correctivo en términos de renta variable, es decir, de las bolsas americanas. Mientras tanto, todo es muy continuista y no da la sensación de que vaya a ser fácil ver una vuelta del mercado a corto plazo, aunque las señales latentes, como digo siempre, de largo plazo no invitan para nada a perseguir el mercado a estas alturas hacia arriba. Es sorprendente también hasta qué punto la complejidad de la situación macroeconómica, donde hemos visto pues un deterioro últimamente en los datos americanos. De hecho, el índice de sorpresas que publica Citigroup está cayendo prácticamente desde hace un año sistemáticamente a la baja, y pese a ello la bolsa sigue avanzando. Se han revisado muchos de las previsiones de resultados que se esperaban para este año
se han revisado a la baja a lo largo de los últimos 2 meses. Pese a ello, las compañías americanas siguen haciéndolo bien. Hay un entorno de posible subida de tipos cercana y no está afectando a la bolsa americana. Parece como que el mercado solamente atiende a un factor, que es la liquidez que inyectan los bancos centrales y que están siendo el gran motor del movimiento actual alcista de las bolsas. Por terminar ya la visión global, solamente quería mostraros el relativo de la bolsa americana contra la bolsa europea. Esto es la relación entre el S&P 500 y el Eurostoxx 600. Llevábamos en un proceso pro bolsa americana prácticamente desde 2006, pero a raíz de la intervención de Draghi y el anuncio de QE se produjo una entrada masiva de compradores en Europa frente a Estados Unidos, que ha motivado que se rompan esas tendencias tan importantes. Ahora mismo estamos en un proceso de consolidación. Tal vez esa consolidación lleve a que veamos niveles en torno a 5,70, 5,75, lo cual sería probablemente una gran oportunidad de comprar Europa contra Estados Unidos, habida cuenta de lo relevante que son todos estos máximos y mínimos posteriores. Por tanto, si se produce este recorrido, creo que habría que aprovechar para buscar posicionamiento relativo a favor de Europa. No hay mucha diferencia entre mirarlo en términos de Eurostoxx 600 contra el SP o mirarlo en términos de Eurostoxx 50. Como podéis ver, la misma zona pivote, la misma ruptura de tendencias. Si realmente corrige hacia aquí a favor de Estados Unidos, esto debería representar una gran oportunidad de entrar comprando Europa y vendiendo Estados Unidos. El resto de las situaciones relativas pues son menos relevantes. Habrá que seguir de cerca lo que puede hacer el IBEX contra el DAX. Tal vez una resolución positiva por parte de Grecia que alargue y deje ya fuera del calendario de eventos importantes hasta menos dentro de 4 meses la situación del plan económico que tienen que presentar ante los miembros de Europa, haga que el IBEX recupere terreno. Ya hemos visto que tiene una estructura de vuelta que podría ser muy positiva en el caso de consolidarse una ruptura, y teniendo en cuenta lo mal que lo ha hecho en términos relativos contra Alemania, pues como digo, podría ser una manera de jugar fortaleza del IBEX en el caso de que se den ese tipo de señales, que las jugaría en todo caso en términos relativos y no en términos absolutos, habida cuenta del riesgo latente de poco recorrido al alza que se aprecia en algunos índices europeos y sobre todo en Estados Unidos. Bueno, he intentado que fuese un repaso muy global, aunque se haya hecho muy largo, cubriendo la gran mayoría de los activos, y para que veáis un poco cómo correlacionar las distintas señales, tanto por áreas geográficas como por distintos mercados. Espero que os haya ayudado a tener una visión lo más en conjunto posible. Como os digo, siempre os deseo muchísima suerte con vuestra andadura del trading, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.